en el hombre, centrado en nuestra experiencia, ya sea con el espíritu, en una experiencia religiosa, pero no está Cristo. A veces el mensaje trata de exaltar a cierto personaje de la Biblia, ya sea Salomón, ya sea Sansón, ya sea Noé o Moisés, pero en ese mensaje no está Cristo. Hay algunos que dicen que sí predican de Cristo, pero no enseñan de Él como un Salvador suficiente, sino como un ejemplo, como alguien digno de imitar. Entonces no está el Cordero. Por eso el mensaje de esta mañana es una propuesta, ¿no? A pensar, a repensar que como cristianos estamos llamados por Dios a enseñar acerca de Cristo, a enseñar acerca del Cordero. La frase que siempre les he dicho estos días es que Dios nos invita a una cena, pero esa cena no es cena sin Cordero, se llama la cena del Cordero. En la eternidad estaremos en la cena del Cordero. Dios nos invita constantemente en su palabra a poder ingresar por fe y apropiarnos del Cordero. Pero en la Biblia hay una pregunta que por años no había sido contestada. Es una pregunta que Isaac le dijo a su papá o a su padre: papá, ¿dónde está el Cordero? Y es una pregunta milenaria, es una pregunta antigua. Aún que vivimos en el siglo XXI, cuando uno visita una iglesia y escucha un mensaje moralista, un mensaje basado solo en la ética, en los deberes, en las cosas que tenemos que hacer y dejar de hacer, uno se pregunta, ¿dónde está el Cordero? Cuando un hermano habla mal de otro hermano y se pasa el tiempo solamente en eso, uno se pregunta, ¿dónde está el Cordero? Cuando en una junta se reúnen los dirigentes de iglesia para poder hablar de los problemas de la iglesia, pero no está Cristo en esa reunión, está la pregunta, ¿dónde está el Cordero? En este estudio vamos a soslayar que es de suma importancia que todo mensaje bíblico se centre en el Cordero, ya que es el Cordero el que da razón de ser a nuestra vida. Isaías 53 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Es decir, lo que nos da paz, lo que nos trae paz es el Cordero. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es sobre la base de Cristo crucificado, es sobre la base del Cordero que el creyente tiene paz para con Dios. El fariseo tenía otro tipo de paz. La base del fariseo no era el Cordero. El fariseo cuando oraba, dice la Biblia, que se ponía en pie diciendo, Señor, te doy gracias porque hoy no fui adúltero, te doy gracias porque hoy no robé, te doy gracias, Señor, porque hoy no maté, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como el que está al lado mío, te doy gracias porque yo ayuno 2 veces al día y doy diezmo de todo lo que gano. Esa oración del fariseo, una oración centrada en un monólogo de sí mismo. Es una oración que trata de centrarse en los logros y la capacidad que el creyente puede realizar, pero no es una oración de fe, no es una oración centrada en la misericordia, en el perdón de Dios, a diferencia de la oración del publicano. La oración del publicano, el publicano dice, Señor, sé propicio a mi pecador. Esa es la oración que justificó al publicano. Sé propicio a mi pecador. Cuando dice propiciación, está citando la tapa del lugar santísimo, llamada propiciatorio, ¿no? Donde estaba la ley en ese cofre, los 10 mandamientos, y sobre esa tapa había el cofre. Él estaba citando la promesa redentora de Dios de salvarnos por medio de Jesucristo. Entonces es importante que si entendemos que somos iglesia y que somos cristianos, nosotros no somos cristianos por nuestro alto nivel ético, aunque una buena ética debe seguir a todo buen cristiano, pero no somos cristianos por nuestra
forma de vida. Nosotros somos cristianos porque hemos depositado nuestra confianza en un Salvador que es todo suficiente y que tiene una justicia perfecta al punto que puede salvar al pecador más terrible de esta tierra. Ese es el Evangelio. Pero como iglesia muchas veces no hemos dado el sonido certero a la trompeta, no hemos anclado nuestra fe en Jesucristo, no le hemos enseñado a la gente a depender de Jesucristo, a saber de que quien salva es Jesucristo y es un total salvador, es un suficiente salvador, que lo que Él hizo por nosotros hace 2000 años atrás es más que suficiente para que la persona sea justificada, la persona sea salva. Entonces, el primer texto que quiero compartir con ustedes, primero quiero hablar de lo que Jesús dijo que pasaría en el futuro. En Mateo 7, Jesús menciona algo que iba a suceder con el pasar de los tiempos. Mateo capítulo 7, encontramos nosotros una declaración interesante. Mateo 7 dice así, 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Ya Jesús había dicho que esto iba a pasar. Guardaos de los falsos profetas, guardaos de los falsos maestros, porque ellos iban a venir disfrazados. No iban a venir tal como son, iban a venir disfrazados. Iban a llevar un atuendo en su vida, un atuendo en sus hombros. Dice que iban a venir vestidos o disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, que estos falsos profetas o falsos maestros iban a hablar un poco de Jesús, un poco del Cordero, ¿sí? ¿Quién hoy día no habla de Jesús? Usted se mete a una iglesia y te va a hablar, le van a hablar de Jesús. Inclusive los nombres de las iglesias en sus títulos dice Iglesia Cristo mi Redentor, Iglesia Cristo mi Salvador. Es utilizado el nombre de Jesús, se ha hecho tan común. Sin embargo, lo que hacen estos falsos profetas es disfrazarse de un poco del Evangelio, darte un poco del Evangelio, pero no te dan la totalidad del Evangelio. Es decir, no han creído que el Evangelio es suficiente. Entonces, como no confían en Jesús, creen que hay que añadirle algo más a la obra de Jesús para que el mensaje esté equilibrado y esté completo. Pero hemos aprendido en estos días que Jesucristo es suficiente para la salvación, que su obra es más que suficiente para que el pecador sea perdonado, justificado, así como aquel publicano, que no tenía, dice, razón, no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo estas palabras, te propicio a mi pecador. Estaba citando la promesa salvadora de Dios. Este publicano se refugiaba, se escondía solamente en la justicia de Cristo. Ahora, si vamos al texto donde está este mensaje que Isaac hiciera a su padre hace mucho tiempo. Está en Génesis, el capítulo 22. Génesis, el capítulo 22. Es una historia que de niño lo he leído muchas veces. Sin embargo, creo que tiene un mensaje poderoso al respecto. Génesis, por favor, si tienen una Biblia, Génesis 22. Génesis 22. Génesis capítulo 22. Génesis 22 dice así. Un tiempo después, Dios probó a Abraham, le dijo a Abraham, y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Usted sabe que Sara y Abraham no podían tener hijos, ¿no? Ya eran demasiado viejos. Inclusive con la finalidad de darle un hijo, Sara hizo que Abraham se acostara con Agar y como consecuencia tuvieran a otro hijo llamado Ismael, pero no era el hijo del matrimonio, no era el hijo de la promesa. Dios les había prometido un hijo. A Sara le dijo, tú vas a tener un hijo, y a Abraham le dijo, mira las estrellas, y Abraham contó y no las podía contar, así será tu descendencia como la arena del mar.
pero no podía tener hijos, no podía concebir, así que ya cuando era más viejita, Sara pudo tener un hijo y ellos recibieron a ese hijo con mucha alegría, con mucho gozo. Para Abraham era lo mejor que había podido ocurrirles aquel hijo, a quien él amaba. Por eso Dios le dice, tu hijo a quien amas. Él amaba a su hijo. Era carne de su carne, hueso de sus huesos. Así que tenía toda su esperanza en ese hijo, pero un día Dios le dice, mira, dámelo, dame a tu hijo en sacrificio, en holocausto. Dame a tu hijo en holocausto, a tu único hijo a quien amas, llévalo a un monte, dice, al cual yo te voy a indicar, ¿no? Que quedaba en Moria, y allí lo que tienes es que sacrificarlo. Si me amas, tienes que sacrificar a tu hijo. Es lo que le dice Dios. Y el texto bíblico dice, así Abraham se levantó muy temprano la siguiente mañana, enalbordó su asno, llevó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos, espera aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Yo creo que aquel día Abraham tenía el corazón pegado al pecho, tenía un corazón lastimado, porque él entendió el pedido de Dios de sacrificar a su hijo. Quizás Abraham, por decirle nomás así, le dijo a sus siervos, esperen allí, y yo y el muchacho volveremos. O sea, Dios tiene que hacer algo, no sé qué hará Dios, pero no fue fácil. Cada peldaño, cada camino que daban, cada paso que daba Abraham, cada vez el corazón se le hacía chiquitito, tenía una especie de asfixia seguramente, porque era algo doloroso. Dios estaba pidiéndole a su hijo en sacrificio. Así que fue duro para él, pero ya Dios le había dado muestras de que es Dios y que él no tenía que dudar de Dios. Así que quizás Abraham creía que Dios resucitaría a su hijo. No sé qué cosas había por la mente de Abraham, pero no es que estaría bien. Esto no es un juego, no es que Abraham, sí, yo sé que Dios me lo va a devolver y tenía mucha fe en ese aspecto. No, esto era algo serio. Abraham sabe, esto no es un juego, no es que Dios también quiere a través de esta historia jugarnos, no, hubo sufrimiento en Abraham, era su único hijo, no había otro, era el único hijo del matrimonio, me refiero, el único hijo de la promesa, al cual Dios había dicho que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, que tu descendencia iba a ser como a las estrellas o como la arena del mar. Así que cada paso que iba Abraham fue pesado para él. Quizás los pies se le pegaban en el piso, en la tierra. Estaba apesumbrado. Con todo, él fue fiel a Dios y llevó los ingredientes. Fuego, llevó leña, llevó el cuchillo también. Y su hijo le hace esta pregunta a su padre. Dice así. 6. Abraham tomó la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron los dos juntos. Entonces Isaac dijo a su padre, Padre mío. Y él respondió, ¿qué, mi hijo? Isaac agregó, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Habían interrogantes también en el muchacho. Ya era adulto, era joven, no era ese pequeñín que Abraham cargaba en sus brazos, no era ese pequeñín que le daba sonrisas al viejo Abraham. Ya era adulto, entendía algo de Dios, sabía de los sacrificios porque su padre siempre sacrificaba corderos. Y el muchacho, intrigado, le dice, Padre mío, papito, con cariño, está el fuego, está el cuchillo, está la leña. Papá, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? ¿Qué dolor habrá sido para Abraham? Esa pregunta que su hijo le hace. El muchacho también estaba intrigado porque no era lo habitual.
no era lo que estaba acostumbrado. Siempre los judíos acostumbraban, o las personas de esa época, tener un animalito para el sacrificio, pero Abraham no tenía el animalito, no estaba el cordero, no estaban llevando un cordero. Más bien sobre sí, Isaac estaba cargando la leña, sobre sí, sobre sus espaldas estaba cargando la leña. Solo Abraham le dijo aquello que uno puede decir cuando no tiene salida o cuando no hay una explicación. Cuando algún familiar no se sana, hemos hecho todo lo posible para que se restablezca su salud. Cuando parece que más se muere que vive, uno no sabe qué decir y simplemente que se haga la voluntad de Dios. En este caso, Abraham le responde lo siguiente a su hijo Isaac. 7. Entonces Isaac dijo a su padre, padre mío, y él respondió, ¿qué, mi hijo? Isaac agregó, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, y siguieron juntos. Dios se proveerá de cordero. ¿Dónde está el cordero? La respuesta de Abraham es una respuesta teológica y es la respuesta que está en todas las páginas de la Biblia. Dios proveerá. Dios proveerá. Jehová Jireh, Dios proveerá, hijo mío. Hermanos, aquí hay una enseñanza grande sobre la teología bíblica y verdadera. La salvación no es un asunto nuestro. No es nuestro poder, no es nuestra capacidad, no es nuestra fuerza, no es nuestra potencia. No somos nosotros los que nos salvamos. No es mi voluntad, no es mi conducta, no son mis buenas obras. No, la salvación no es un acto humano. No depende del religioso. El fariseo se equivocó. No depende de mis buenos actos. No depende de mí. Yo no puedo ser mi propio salvador. Abraham es claro y le da este mensaje, Dios proveerá. Lo que quiere decir Abraham aquí es que la salvación es teológica, es teocéntrica. La salvación no es homocéntrica, no es la responsabilidad del hombre salvarse, porque el hombre no tiene la capacidad, porque la Biblia dice que el hombre está contaminado. La Biblia dice que nosotros somos como trapo de inmundicia y que no hay justo ni aún uno. La salvación entonces no es nuestra responsabilidad. Un tiempo creía yo que era mi responsabilidad y esto me causaba depresión, angustia, porque me daba cuenta que no podía serle fiel a Dios como Él pide perfectamente. Y entonces más me angustiaba, pero me alegró cuando conocí el Evangelio de la gracia de Dios, cuando entendí que la salvación es un acto de Dios. Es Dios quien salva. Y eso está regado en toda la Biblia. Dios es el quien salva. Dios proveerá, hijo mío, de cordero. Entonces aquí hay un aprendizaje teológico muy profundo. Dios proveerá. Pero la pregunta de Isaac sigue siendo inquietante y sigue siendo un desafío para nosotros los cristianos cada vez que nos reunimos en Zoom o nos reunimos en la iglesia, donde quiera. Porque cada vez que escucho a un pastor, a un líder de iglesia, y ese líder no está enseñando sobre el Cordero, entonces uno se pregunta, ¿y dónde está el Cordero en ese sermón? O cuando se escucha una música y esa música es más homocéntrica, trata más de una experiencia religiosa, una experiencia del espíritu, y uno se pregunta, ¿y dónde está el Cordero en esa música? Cada vez que uno lee un libro cristiano y ese libro cristiano no habla del Cordero, entonces está allí, ¿dónde está el Cordero? Cuando predicamos, utilizamos el púlpito y lo utilizamos para otras cosas, para otros fines, la pregunta de Isaac es la siguiente. ¿Dónde está el Cordero? Creo que como cristianos debemos velar nosotros para que la iglesia sea una iglesia donde se enseñe, se predique del Cordero, se hable de Jesucristo como la causa pivotal de nuestra salvación
Y algunos dicen, no, pero es que nos cansamos, ¿qué? Usted nos habla siempre de Cristo. ¿Y de quién más le puedo hablar? Si Cristo es un suficiente Salvador, si Él es su Salvador, ¿de quién más le puedo hablar? Yo no sé, hay gente que se cansa, dice, ya nos tienen cansados con este tema. No, es que ese es el tema de la Biblia, es el Cordero. Cada mañana y cada tarde los israelitas llevaban un Cordero al santuario terrenal. De la misma forma, nosotros como iglesia constantemente debemos enseñar acerca de la justicia de Jesús, debemos enseñar acerca de Cristo a las personas. Y esta historia que estoy leyéndole no está por las puras. Aquí hay algo muy interesante que debemos nosotros aprender. Así, en los siglos sin fin, en las edades eternas, también Dios tenía a su Hijo unigénito. Se llamaba Jesucristo. Se llama Jesucristo. Jesucristo fue el Hijo de la promesa. En realidad, en Jesús son como son bendecidas todas las familias de la tierra. Cuando le dijo a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra, ese ti es Jesús. En Jesús iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, no en Pedro, no en una iglesia, sino en Jesús. Es como las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Entonces, Él era el Hijo de la promesa. A diferencia, usted conoce la historia, cuando Abraham lleva a su hijo, lo amarra, y dice el texto bíblico que toma el cuchillo, mejor lo voy a leer para que usted tenga una mejor visión de esto. Génesis 22, Génesis 22, el verso 24, dice así. Génesis 22, por favor, Génesis 22, 8, perdón. Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, y siguieron juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó un altar y dispuso la leña, ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel le dijo, del Señor le dijo, lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y le dijo, no alargues tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, ya que temes a Dios, pues no me negaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham alzó sus ojos y vio detrás de sí un carnero enredado por sus cuernos en un zarzal, y Abraham tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a ese lugar, el Señor proveerá. Por eso se dice, en el monte del Señor será provisto. La escena como termina es maravillosa. Al final el hijo de Abraham no muere, porque Abraham estaba allí con todo el dolor de su corazón para poner la justicia sobre el inocente Isaac. Isaac era inocente, entonces sobre él iba a degollarlo. Grita el ángel del Señor para que no hiciera. Y Abraham da la vuelta y dice que ve al lado allí un cordero que estaba enredado. Y allí Abraham llama a ese lugar, el Señor proveerá. Todavía está en futuro, es decir, que ahí no se consumó el acto. No, tampoco el sustituto era ese cordero. Abraham dice, el Señor proveerá, y esto está en futuro. Es decir, el Señor es un acto salvífico que Él hará en el futuro. El Señor se proveerá algún momento de la historia del cordero para todos. Un momento se cesará de sacrificar animalitos. Habrá un momento que termine la matanza de animales. Habrá algún momento que se deje de derramar sangre en el altar, porque un día Dios intervendrá y proveerá de cordero. Es decir, esta es una profecía del Evangelio, de lo que Dios iba a hacer por nosotros. Iba a proveer de un cordero para nuestra salvación. Y justamente ese cordero es Jesús, es el Hijo de la promesa. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Dios dio a su Hijo. Su Hijo fue el que llevó sobre sus espaldas nuestros pecados. Así como Isaac llevaba la leña, Jesús también, desde que nació, él sabía su misión. Él llevaba sobre sus espaldas nuestros pecados. Y él, desde que nació, iba por ese camino. Ese camino para Jesús no era fácil. Él mismo decía, mi alma está muy triste hasta la muerte. Otra vez le decía a sus discípulos, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Muchas veces el Salvador desfallecía.
sabía que Él había sido destinado y por voluntad propia para poder llevar nuestros pecados sobre sí. Sobre Isaac hubo liberación. La historia de Génesis 22 termina en un final feliz. Isaac no murió, murió un inocente cordero. Pero la historia de Jesús no termina en que Él no muere, termina en un acto injusto, porque termina muriendo por nosotros. Para Él no hubo salvación. Le decían a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si eres el Cristo, desciende de la cruz, baja con nosotros. A otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Para Jesús no hubo un Salvador, porque Él era el Salvador, porque Él era lo que la humanidad necesitaba, lo que el universo necesitaba un Salvador como Jesús. Por lo tanto, para Él no hubo escapatoria. Quizás hay historias de personas que se libran de la muerte, pero la historia del Evangelio es una historia empapada con sangre. Es un final en la cual un inocente llamado el Hijo de Dios desciende a la cruz, toma nuestro lugar, recibe el castigo para la justificación, para la salvación, para el perdón de nuestros pecados. ¿Dónde está el Cordero? Isaías decía, como Cordero fue llevado al matadero. Delante de sus angustiadores, enmudeció y no abrió su boca. El profeta hablaba de que iba a venir un cordero, el verdadero cordero. Y un día, y esto está en Juan 1:29, dice que Juan el Bautista ve a Jesús y dice estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está realizando el cumplimiento de esta profecía de Abraham y dice, ahí está el Cordero, es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, hermana, no puedes hacer nada para salvarte, no puedes hacer nada para justificarte, ni un paso que des tú te puede ayudar para tu salvación. Debes abandonarte en el acto que Él ya ha hecho en su obra consumada. Debes entender que es la sangre de Jesucristo, su Hijo, la que te limpia de todo pecado. Debes entender que es a causa de Jesucristo como apareces limpio delante de Dios. Debes entender que la única forma de redención que tenemos es a través de Jesucristo, nuestro perfecto Salvador. La historia de Abraham termina en un final feliz, decía, pero la historia de Jesús termina en la cruz del Calvario. Pero donde termina la vida de Jesús, hermano, empieza la vida tuya. Donde termina la vida de Jesús es donde comienza la vida de la iglesia. Y la iglesia es una iglesia que debe vivir dependiente de aquella vida que Jesús nos dio a través de su vida y de su muerte. Es a través de Jesucristo que nosotros tenemos vida. Entonces, en la muerte de Cristo se abre una oportunidad para nosotros, porque hay alguien que paga el precio por nuestros pecados. Y entonces nosotros somos libres de la culpa. Y Él resucitó justamente para darnos esa esperanza de que su obra había sido perfecta y completa. Él resucitó para que nosotros andemos en una vida nueva. Esa vida nueva es una vida de justificado, es decir, de aparecer delante de Dios sin tacha, inocentes, porque algunos piensan que es una vida nueva en el sentido de mi vida, ¿no? No, la resurrección de Cristo es el comienzo de una vida perfecta, es el comienzo de una vida recta y justa que tenemos gracias a Jesucristo, que ya hemos sido justificados. De manera que cuando en la actualidad hay personas que enseñan sobre Biblia, pero no enseñan sobre Jesús y sobre su gran acto salvador, entonces uno se preguntará, ¿y dónde está el Cordero en ese sermón? ¿Dónde está el Cordero en esa exposición? Los creyentes han llegado a creer que Jesucristo, su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Y siempre van a reclamar su comida favorita. El creyente reclamará siempre su comida favorita. Es aquella que habla de Jesús.
es aquella que habla de la sangre de Jesús y de la carne de Jesús. Esa es la comida favorita del creyente, porque esa nos satisface, porque en esa vida nosotros estamos justificados. Y esto no es fanatismo, es que hemos llegado a creer que Jesucristo es la comida favorita. Ese es el alimento espiritual que necesita nuestra alma llena de pecado, nuestra alma cansada, nuestra alma que todavía tiene sus complejos en su mente, frustraciones, pero cuando llegamos al Calvario, cuando llegamos al Monte Moria, entonces allí reposamos y allí descansamos completamente. Por esa razón, como creyentes, siempre debemos fomentar la predicación de Cristo y Cristo crucificado, porque es solo en Jesús podemos nosotros encontrar felicidad, encontrar paz y descanso para nuestras almas. En la época que Lutero predicó el Evangelio, había un duque, ¿no?, que no creía en Lutero, no creía en el mensaje de Lutero, y un día manda llamar a un pastor luterano para que orara por su hijo. Y entonces sus consejeros le dicen al duque, pero si tú no crees en Lutero, en el mensaje que él predica, ¿por qué mandas a llamar a un pastor luterano para que le dé el mensaje a tu hijo que está por morirse? Y el duque dijo, el mensaje de Lutero sirve para los que se están por morir, porque ahí pueden aferrarse de una esperanza de salvación. Yo diría que el mensaje de Lutero y de Pablo y de la Biblia no solo sirve para aquellos que están a punto de morir y encuentren en él felicidad y esperanza, sino que el mensaje del Evangelio también te sirve a ti que estás vivo, que eres consciente, porque cuando tú te aferras del Evangelio, entonces hay una paz que inunda tu ser, una seguridad y una certeza de que puedes mirar al cielo sin temor, puedes mirar a tu Padre Celestial sin temor, porque entiendes que ya has sido aceptado por Él en virtud del sacrificio de Jesús. Entiendes de que puedes mirar sin una mala conciencia, porque la sangre de Jesucristo ha limpiado todos tus pecados. Puedes mirar con tranquilidad y con fe, aferrarte a Dios de sus promesas y creer que ya has sido completamente perdonado. Y si Él viniera hoy día o esta noche, quién sabe, tú tienes la confianza y la certeza de que ese Señor te llevará a los cielos, tu Señor te llevará a los cielos, porque Él ya ha hecho la salvación. Recuerda, Él proveerá. La salvación, en conclusión, es un acto divino, es la obra de Dios. Dios envió a Jesucristo hace 2000 años atrás, y en Jesucristo es como nosotros tenemos la salvación. El autor de nuestra salvación es Jesucristo. Jesucristo llega a ser el todo en nuestra vida. Él es el alfa y la omega. A causa de Él es como obtenemos la salvación y la vida eterna. Entonces, preguntas para reflexionar. ¿No deberíamos nosotros usar los medios de predicación para hablar de Él? ¿No deberíamos nosotros deleitarnos en Él? ¿No deberíamos hablar de lo poderoso que es para salvar, para socorrer? ¿No deberíamos hablar y centrarnos en Él? Si a veces cuando uno es niño tiene un héroe favorito, ¿no? Superman, y uno ve todas las series de Superman en dibujos animados, pues nuestro héroe favorito para los cristianos es Cristo, y debemos hablar constantemente de Jesucristo, hablar de Él constantemente, hablar de lo hermoso que es, lo bueno que es, hablar de sus méritos que son suficientes para lavar el pecado de cualquier persona. Entonces, en este sentido, hermanos, yo les presento a un hombre, se llama Jesucristo. En Él pueden confiar completamente. Nosotros, igual que ustedes, somos humanos, somos débiles. Nuestra fe no está afincada, felizmente, hermanos, en un hombre, en una junta, no está afincada en un grupo de personas, no está afincada en el pastor. Nuestra fe está afincada en aquel que ha sido poderoso para socorrernos y salvarnos. Es en Jesucristo, y de esto debemos ser inamovibles. Nuestra fe debe estar puesta sobre Él, ya que Él es el suficiente Salvador que necesitamos. Que Dios te bendiga, y te invito a confiar plenamente en Jesucristo. No tengas miedo de nada, a lo menos que olvides a tu Salvador, a lo menos que no tengas al Cordero de Dios entre el que te salva.
Pero si tú has confiado en Jesús, entonces ten segura que tus aguas y tu vida será cierta. El justo por la fe vivirá. Amén.